Una joven salió del gimnasio y emprendió el camino hacia su casa, que se encontraba a apenas unos cientos de metros de distancia, pero nunca llegó a su destino, lo que desencadenó una intensa búsqueda policial. Este caso, con el tiempo, se convertiría en uno de los más impactantes y notorios en la historia reciente de Italia, dejando atónitos a millones de personas. Nadie hubiera imaginado que los giros y revelaciones de esta historia podrían rivalizar con los de una película de detectives, ni que algo así pudiera ocurrir en la vida real. Yara Gambirasio nació el 21 de mayo de 1997 en Brembate di Sopra, un pequeño y tranquilo pueblo italiano cercano a Milán, con una población de poco más de 7,000 habitantes. Este lugar es conocido por su ambiente sereno, su arquitectura histórica y su hermosa naturaleza. La familia de Yara llevaba generaciones viviendo allí. Ella tenía padres cariñosos, una hermana mayor y dos hermanos menores. Desde pequeña, Yara adoraba su ciudad natal. Estudiaba en la escuela local, tenía muchos amigos y era una apasionada de la gimnasia. A tan solo unos minutos de su casa se encontraba un gran centro deportivo al que Yara acudía casi semanalmente. El 26 de noviembre de 2010, con tan solo 13 años, Yara planeó hacer una breve visita al gimnasio para devolver un estéreo a su entrenador. Alrededor de las 5:15 de la tarde, se despidió de sus padres, asegurándoles que regresaría en aproximadamente una hora. Sus padres no se preocuparon por dejarla ir sola, ya que su ciudad era muy segura y el trayecto al gimnasio no tomaba más que unos minutos a pie. Sin embargo, esa noche las cosas tomaron un giro inesperado. Yara no regresó a casa a la hora prevista. A las 7 de la tarde, su ausencia comenzó a inquietar a sus padres. A las 7:11 de la tarde, su madre intentó llamarla por teléfono, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Este hecho aumentó la preocupación de la familia, quienes de inmediato contactaron a la policía. El caso fue asignado a un departamento policial en una ciudad más grande cercana, marcando el inicio de una investigación que conmocionaría a toda una nación. A varios kilómetros de distancia, la detective experimentada Letizia Ruggeri fue asignada al caso de la desaparición de Yara. De inmediato, tomó acción enviando oficiales a la ciudad para iniciar la búsqueda y solicitó apoyo de la policía militar. Después de conversar con los padres de Yara, Letizia dirigió a los investigadores al gimnasio para reconstruir los últimos movimientos de la joven. El entrenador confirmó que Yara había llegado al gimnasio alrededor de las 5:30 de la tarde. Sus amigos también declararon haberla visto allí, conversando con el entrenador, realizando algunos ejercicios y luego saliendo rumbo a su casa. Además, la policía descubrió que a las 6:44 de la tarde Yara envió un mensaje de texto a un amigo, siendo este el último contacto conocido. Con esta información, los investigadores concluyeron que la desaparición de Yara ocurrió en algún punto entre el complejo deportivo y su hogar. La investigación avanzó dividiendo a los equipos en varios grupos. Uno se encargó de patrullar las calles en busca de pistas, mientras otro entrevistaba posibles testigos y revisaba grabaciones de cámaras de seguridad. Algunas personas que estaban cerca del gimnasio aquella noche afirmaron haber visto a una niña que se parecía a Yara hablando con dos hombres junto a un coche rojo. Sin embargo, la policía no logró confirmar si realmente se trataba de ella. El centro deportivo fue revisado minuciosamente, pero no encontraron rastro de la joven. Mientras tanto, oficiales locales, militares, bomberos y voluntarios ampliaron la búsqueda por calles, campos y las orillas de un río cercano. Pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Letizia decidió incorporar unidades caninas a la investigación. Los perros rastrearon el olor de Yara desde sus pertenencias personales, pero en lugar de dirigirse hacia su casa, indicaron que Yara había tomado la dirección opuesta, hacia un pequeño pueblo llamado Mello. Para obtener más pistas, Letizia solicitó los datos de ubicación del teléfono móvil de Yara, que revelaron que su dispositivo se conectó a una torre en Mello a las 6:49 de la tarde, apenas 5 minutos después de que enviara el mensaje a su amigo. Dada la distancia entre el centro deportivo y Mello, era prácticamente imposible que Yara hubiera llegado allí caminando, lo que llevó a la conclusión de que debió haber sido trasladada en un vehículo.
El caso de Yara llegó a un punto muerto y la policía manejaba dos teorías principales. La primera, y la más probable, era que había sido secuestrada. La segunda sugería que podría haberse fugado, aunque esta hipótesis generaba serias dudas. En su último mensaje, Yara había hecho planes para reunirse con un amigo al día siguiente, lo que hacía poco creíble que hubiera decidido huir apenas unos minutos después. A pesar de estas reservas, los investigadores entrevistaron a todos los familiares y amigos de Yara, pero no encontraron indicios de problemas en su hogar. Leticia Ruggeri tomó medidas drásticas. Ordenó intervenir los teléfonos de todos los miembros de la familia y de varias decenas de personas más. Además, solicitó datos de ubicación de todos los teléfonos móviles que estuvieron en medio la noche de la desaparición. Si realmente se trataba de un secuestro, el dispositivo del responsable se habría conectado a las torres de esa zona. Sin embargo, identificar al culpable no sería sencillo. La policía recibió información sobre 15.000 teléfonos que habían estado activos en el área aquella noche. Un equipo especializado fue asignado para analizar cada uno de estos números, priorizando aquellos que parecían sospechosos por diferentes motivos. Mientras tanto, las búsquedas activas para localizar a Yara continuaban, pero pasaban los días sin resultados concretos. Leticia comenzó a temer que las investigaciones tradicionales no llevarían a ningún avance significativo y depositó sus últimas esperanzas en los datos de los teléfonos móviles, convencida de que uno de esos números pertenecía al secuestrador. En cuestión de días, la policía revisó miles de horas de conversaciones telefónicas interceptadas, pero ninguna de ellas ofreció pistas relevantes sobre la desaparición de Yara. La incertidumbre y la falta de avance se volvieron cada vez más frustrantes, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. Esto continuó hasta finales de noviembre, cuando un oficial detectó una frase inquietante durante una llamada telefónica. «Perdóname, señor, no la maté». Los investigadores identificaron rápidamente al hombre que la pronunció como Muhammad Fikri, un trabajador de la construcción de origen marroquí que residía en la misma ciudad donde se había registrado por última vez la señal del teléfono de Yara. Sin embargo, hubo un problema. El equipo encargado de monitorear las llamadas lo hacía con días de retraso debido al enorme volumen de grabaciones que procesaban. La llamada en cuestión fue escuchada 3 días después de ser realizada, y para entonces, Fikri ya estaba en un barco rumbo a Marruecos. El hecho levantó sospechas, por lo que las autoridades italianas decidieron interceptar el barco. Lograron localizar a Fikri, lo arrestaron y lo llevaron de regreso a Italia para interrogarlo. Durante la investigación, encontraron su vehículo y hallaron un colchón con manchas de sangre en el maletero, que fue enviado de inmediato al laboratorio para su análisis. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado. La sangre no pertenecía a Yara incluso no era sangre humana. Posteriormente, un análisis más detallado de la grabación reveló que Fikri había dicho algo completamente distinto en su idioma natal, pero la traducción inicial había sido errónea. Luego de realizar verificaciones adicionales, los investigadores concluyeron que Fikri no tenía relación alguna con la desaparición de Yara y procedieron a liberarlo. Para ese momento, el caso de Yara ya era uno de los más mediáticos en Italia, con una cobertura masiva en los medios nacionales. Millones de personas seguían cada novedad con la esperanza de que fuera encontrada con vida. Cuando se informó del arresto de Fikri, muchos pensaron que finalmente habían atrapado al responsable, por lo que la noticia de su inocencia generó sorpresa y frustración. Esto significaba que los investigadores regresaban al punto de partida. Sin nuevas pistas para avanzar, la policía continuó monitoreando llamadas telefónicas, buscando pruebas y explorando todas las posibilidades, pero los esfuerzos no daban resultados. Así pasaron 3 meses más, hasta que finalmente, el 26 de febrero de 2011, ocurrió un nuevo desarrollo. Ese día, un hombre de un pequeño pueblo, ubicado a unas 6 millas de la casa de Yara, salió a un campo cercano para volar su avión a control remoto. Durante el vuelo, el avión presentó fallas, obligándolo a aterrizarlo en una zona cubierta de hierba alta y densa para evitar un choque brusco contra el suelo. Al ir a recogerlo,
El hombre notó lo que parecía ser un montón de trapos. Inicialmente, no le prestó demasiada atención, pero al acercarse vio unas botas asomando debajo de la pila. Alarmado, decidió contactar a la policía. Al llegar, los oficiales encontraron un cuerpo humano oculto bajo los trapos. El avanzado estado de descomposición hacía prácticamente imposible identificar a la víctima a simple vista. Sin embargo, cuando Leticia Ruggeri, la detective a cargo del caso, llegó al lugar, supo de inmediato que se trataba de Yara. El cuerpo vestía la misma ropa que llevaba puesta cuando desapareció del complejo deportivo 3 meses atrás. Cerca de los restos se hallaron varios objetos personales, como su iPad, las llaves de su casa, una tarjeta SIM y la batería extraíble de su teléfono celular, aunque el dispositivo en sí no estaba en el lugar. Para examinar los restos, se recurrió a uno de los patólogos forenses más prestigiosos de Italia, quien determinó que la causa de la muerte fueron múltiples heridas de arma blanca. No se encontraron signos de agresión sexual, pero el hecho de que parte de su ropa hubiera sido retirada llevó a los investigadores a considerar que podría haber sido un intento de agresión. Además, los expertos identificaron fibras adheridas al cuerpo, comúnmente utilizadas en un tipo específico de tela, lo que sugería que el responsable podría trabajar en alguna fábrica relacionada con este material en la zona. Además, se identificaron 2 muestras de ADN desconocido, una en los guantes de la víctima y otra en la batería de su teléfono móvil. Sin embargo, estas pistas presentaban desafíos importantes. Las muestras eran diminutas, lo que complicaba la extracción de un perfil genético completo. Además, no hubo coincidencias en las bases de datos disponibles, lo que dejó a los investigadores nuevamente sin un camino claro. Sin embargo, 2 meses después, Leticia Ruggeri recibió una llamada inesperada. Los expertos del laboratorio le informaron que, tras un análisis exhaustivo de las pertenencias de Yara, habían encontrado material biológico en su ropa interior. Este hallazgo permitió obtener un perfil completo de ADN masculino, que se presumía era el del asesino. Con esta información crucial, Leticia reorganizó a su equipo en diferentes grupos, asignándoles tareas específicas. Algunos oficiales se encargaron de recolectar muestras de ADN de familiares, amigos y cualquier persona relacionada con Yara o que hubiera estado en el complejo deportivo. Otros se centraron en analizar los datos de ubicación de teléfonos celulares, generando una lista de números pertenecientes a individuos que se desplazaron desde la ciudad de Yara hasta medio la noche de la desaparición. Posteriormente, también se recopilaron sus muestras de ADN. Dada la magnitud de estas operaciones, los resultados tomaron semanas, e incluso con el apoyo de 3 laboratorios distribuidos por Italia, el proceso se estimaba que podría prolongarse durante años. A pesar de los esfuerzos, y tras recolectar miles de muestras de ADN en los meses siguientes, ninguna coincidió con el perfil del asesino, manteniendo el caso en un punto muerto. Mientras tanto, Leticia seguía buscando formas de obtener nuevas pistas, y pronto ideó una estrategia que no estaba muy lejos del lugar donde se encontró el cuerpo de Yara. Cerca del campo había una discoteca, un lugar conocido por atraer a personas con antecedentes penales y otros individuos sospechosos. Leticia partió de la hipótesis de que los asesinos suelen abandonar los cuerpos de sus víctimas en áreas que les resultan familiares. Por ello, decidió centrar su atención en este lugar y recolectar muestras de ADN de los visitantes. Asignó a varios oficiales para que vigilaran el club durante los fines de semana, específicamente los viernes y sábados, recogiendo muestras de ADN de todos los que ingresaban. Dado que los asistentes necesitaban tarjetas de membresía para entrar, los investigadores también pudieron acceder a información sobre aquellos que habían visitado el club en el pasado. Aunque Leticia sabía que las posibilidades de éxito eran limitadas, estaba decidida a agotar todas las opciones disponibles debido a la falta de otras pistas. Poco después, recibió una llamada del laboratorio. El ADN de uno de los visitantes del club coincidía parcialmente con el perfil del asesino. Este individuo, llamado Damiano, se convirtió en el nuevo foco de atención. Sin embargo, pronto se comprobó que no podía ser el culpable, ya que en el momento de la desaparición de Yara,
Él estaba en otro continente. A pesar de esto, el hallazgo fue un avance crucial. Los expertos concluyeron que, dado que el ADN de Damiano solo coincidía parcialmente con el perfil del asesino, era probable que tuviera un vínculo familiar con el verdadero perpetrador. Leticia y su equipo comenzaron a investigar a fondo a la familia de Damiano para identificar al sospechoso más probable. En ese entonces, la genealogía genética apenas comenzaba a utilizarse en investigaciones criminales, lo que hizo que el proceso fuera innovador, aunque muy complejo. Finalmente, hicieron un descubrimiento impactante. La madre de Damiano había trabajado como ama de llaves para la familia de Yara durante una década, aunque dejó el empleo algunos años atrás. Este vínculo inesperado reforzó la teoría de que alguien cercano a la familia podría estar implicado en el crimen, llevando la investigación a una nueva dirección. La mujer quedó profundamente impactada, pero, pese a ello, la búsqueda del sospechoso se extendió por muchos meses. Leticia finalmente determinó que ninguno de los familiares directos de Damiano era el responsable de la muerte de Yara, lo que significaba que debían ampliar la investigación a cientos, o incluso miles, de parientes lejanos. A medida que el tiempo pasaba sin avances significativos, los medios comenzaron a criticar a Leticia y a su equipo, acusándolos de incompetencia y falta de esfuerzo en la resolución del caso. Incluso varios políticos se sumaron a las críticas, intentando presionar para que la detective fuera removida de la investigación, aunque no lograron su objetivo. Pese a la fuerte presión, Leticia siguió adelante, esforzándose al máximo para identificar al culpable. Junto a su equipo, se dedicó a analizar extensos árboles genealógicos y registros históricos que databan de 1716, revisando a miles de personas, solo para encontrarse con repetidos callejones sin salida. Finalmente, en septiembre de 2011, lograron un avance crucial. Uno de los árboles genealógicos los condujo hasta un hombre llamado Giuseppe, quien ya había fallecido. Sin embargo, su viuda había conservado algunos sellos postales con su saliva, y los expertos lograron extraer de ellos un perfil de ADN. Los análisis revelaron que Giuseppe era, con gran probabilidad, el padre o el abuelo del asesino, cuyo ADN se había encontrado en la ropa interior de la víctima. Giuseppe tenía 2 hijos, por lo que los investigadores obtuvieron muestras de ADN de ambos. Sin embargo, una nueva decepción los golpeó. Aunque los resultados mostraron una relación cercana, ninguno de los hijos era el responsable. Una vez más, el caso parecía enfrentarse a un obstáculo insuperable, dejando al equipo con más preguntas que respuestas. Este giro dejó a Leticia completamente desconcertada. Todo indicaba que el asesino debía estar estrechamente vinculado a la familia de Giuseppe, pero ninguno de los hombres de su línea directa mostraba una coincidencia genética completa. La única explicación plausible era que Giuseppe hubiese tenido un hijo fuera del matrimonio, del cual su familia desconocía la existencia. Los detectives concentraron sus esfuerzos en esta posibilidad, aunque desentrañar un secreto de tal magnitud resultó ser una tarea sumamente complicada. Entrevistaron a miles de personas que pudieron haber conocido o visto a Giuseppe a lo largo de su vida. Casi un año después, surgió una pista interesante. Durante la década de 1960, Giuseppe solía visitar un complejo de spa en un pequeño pueblo cerca de Milán. Lo hacía sin su esposa, permaneciendo allí 2 semanas cada mayo, y nunca llevaba a su familia consigo. Intrigada, Leticia solicitó los registros de todos los huéspedes que visitaron el spa en esos años. Sorprendentemente, los documentos aún existían, y los investigadores comenzaron a analizarlos. Compilaron una lista de todas las mujeres que coincidieron en el spa con Giuseppe durante sus estancias. Este exhaustivo proceso se extendió por un año, pero Leticia seguía sin poder identificar a la posible amante de Giuseppe. Mientras tanto, los medios se enteraron de la línea de investigación y la teoría sobre un hijo secreto de Giuseppe generó un gran revuelo. Periodistas de toda Italia, deseosos de aprovechar la creciente atención, comenzaron sus propias búsquedas, investigando posibles nacimientos de niños fruto de relaciones extramatrimoniales. El caso no solo seguía acaparando titulares,
sino que también añadía una capa de complejidad y presión sobre el equipo de Leticia. Sorprendentemente, los investigadores comenzaron a encontrar varias historias similares en un pequeño pueblo, identificando incluso a 5 niños en circunstancias parecidas. Esta búsqueda continuó hasta 2014, cuando el caso, que había captado una atención masiva, dio un giro significativo. Mientras seguían buscando al posible hijo de Giuseppe con una amante, la policía recibió numerosas pistas, aunque todas resultaron ser callejones sin salida. Sin embargo, en el verano de ese año, llegó una pista que vinculaba a Giuseppe con una mujer llamada Esther. Tras revisar los registros, los investigadores se dieron cuenta de que ya habían recolectado una muestra de ADN de Esther 2 años antes. Aunque en ese momento los análisis indicaron que no tenía relación con el asesino, Leticia decidió realizar un nuevo examen. Los resultados fueron asombrosos. El análisis inicial había cometido un error, comparando por accidente el ADN de Yara con el de Esther. Cuando un nuevo experto analizó correctamente las muestras, descubrieron que Esther era, de hecho, la madre del asesino. Con esta revelación clave, Leticia descubrió que Esther tenía 3 hijos, entre ellos un par de gemelos, un niño y una niña, que coincidían con el rango de edad del sospechoso. Aunque los gemelos habían sido registrados como hijos del esposo legal de Esther, los investigadores comenzaron a sospechar que Giuseppe era el verdadero padre biológico, ya que el perfil genético indicaba que el asesino debía ser un hombre. El foco de la investigación se dirigió hacia el hijo de Esther, un hombre de 42 años que trabajaba como obrero de la construcción y vivía con su esposa e hijos en Marello, el mismo lugar donde se había perdido la señal del celular de Yara. Leticia diseñó cuidadosamente un plan para obtener una muestra de ADN del sospechoso sin alertarlo. Al descubrir que utilizaba una carretera específica a diario, organizó un control de sobriedad en esa vía. Sin sospechar nada, el hombre sopló en el alcoholímetro, dejando una muestra de saliva que fue enviada de inmediato al laboratorio para su análisis. Tras casi 4 años de investigación, Leticia recibió finalmente la confirmación esperada. El ADN coincidía completamente con la muestra biológica encontrada en la ropa interior de Yara. El sospechoso, Massimo Bossetti, fue arrestado el 16 de junio. Aunque negó categóricamente su implicación en el crimen y alegó ser inocente, el caso llegó a juicio. Durante la fase preparatoria, los investigadores descubrieron información inquietante que apuntaba indirectamente a Bossetti. Su historial de navegación incluía búsquedas inapropiadas relacionadas con menores. Además, la noche de la desaparición de Yara, su teléfono móvil fue rastreado en su localidad, pero se apagó a las 5:45 de la tarde y no volvió a encenderse hasta la mañana siguiente. Las cámaras de seguridad captaron el automóvil de Bossetti en las inmediaciones del centro deportivo la noche en que Yara desapareció, solo unos minutos antes de su desaparición. El vehículo carecía de matrícula visible, lo que complicó la identificación del conductor antes de su arresto. Una vez detenido, se confirmó que era su coche. Además, las fibras de los asientos del vehículo coincidían con las encontradas en el cuerpo de Yara. La fiscalía presentó a una testigo que vivía en la misma localidad que Yara. Esta mujer declaró que, al sacar la basura la noche del incidente, vio un coche pasando rápidamente frente a su casa. Según su descripción, el vehículo era similar al de Bossetti, y mencionó haber visto a un niño dentro. También afirmó haber escuchado gritos provenientes del interior del coche. Las investigaciones revelaron que Bossetti frecuentaba una pizzería ubicada en la misma calle donde vivía Yara, lo que llevó a la hipótesis de que podría haberla visto con anterioridad y planeado el crimen. A pesar de las imágenes de vigilancia que lo situaban en las proximidades del centro deportivo, Bossetti argumentó que simplemente regresaba a casa después del trabajo. Sin embargo, esta declaración fue desmentida, ya que no había trabajado ese día, algo confirmado por sus compañeros de trabajo, grabaciones de cámaras de seguridad y datos de ubicación de su teléfono móvil. El juicio contra Bossetti comenzó en el verano de 2015, un año después de su arresto, y capturó la atención de toda Italia. Aunque la mayoría del público estaba convencida de su culpabilidad, el proceso judicial estuvo lleno de giros inesperados.
Según la versión de la fiscalía, Bossetti habría estado observando a Yara durante días o semanas antes de actuar. El supuesto crimen ocurrió después de que Yara saliera sola del complejo deportivo, momento en el cual Bossetti la habría secuestrado, llevado a un campo y asesinado. La teoría principal era que su intención inicial era agredirla, pero por razones desconocidas no llegó a hacerlo. La defensa presentó a la esposa de Bossetti como testigo, quien aseguró que él estaba en casa cenando con la familia en el momento de la desaparición de Yara. Sin embargo, esta coartada fue refutada por las grabaciones de las cámaras cercanas al complejo deportivo y por 3 testigos que afirmaron haber visto su coche en el área en ese mismo periodo. La defensa sostuvo firmemente la inocencia de su cliente. Bossetti afirmó que, debido a su trabajo, era común que partículas microscópicas de su piel o cabello terminaran en su ropa y herramientas. Su abogado planteó la posibilidad de que el verdadero culpable hubiera entrado en contacto con la sangre de Bossetti antes del crimen, lo que explicaría su presencia en la ropa interior de la víctima. Además, cuestionaron la validez de la evidencia de ADN, argumentando que podría haberse cometido un error. Explicaron que existen 2 tipos de ADN, uno que varía considerablemente entre familiares y otro que cambia de manera extremadamente lenta a lo largo de las generaciones. Según ellos, el ADN hallado en la ropa interior de Yara pertenecía al segundo tipo, lo que significaba que podía corresponder a cualquier pariente cercano o lejano de Bossetti. Sin embargo, los expertos de la fiscalía refutaron esta teoría, afirmando que la coincidencia entre el ADN de Bossetti y la evidencia encontrada era absolutamente concluyente. A pesar de estas explicaciones, la defensa presentó un argumento inesperado que causó un gran impacto en el juicio. Identificaron a una nueva sospechosa, una instructora de gimnasio llamada Silvia. Según los registros, tras el hallazgo del cuerpo de Yara, los expertos encontraron rastros de sangre de Silvia en la manga de la chaqueta de la víctima. Como si esto fuera poco, el padre de Silvia declaró que ella había regresado a casa llorando incontrolablemente la noche en que Yara desapareció, un detalle que intensificó las dudas sobre su posible implicación. Los investigadores descubrieron que Silvia había enviado varios mensajes a su hermano la noche de los hechos, pero ambos los eliminaron poco después, dejando el contenido en el misterio. Silvia aseguró no recordar por qué había actuado de esa manera, que había escrito en los mensajes, ni cómo su sangre terminó en la ropa de Yara. En el tribunal, evitó responder preguntas y se limitó a decir que no sabía nada al respecto. A pesar de estas revelaciones inesperadas y sin una explicación concreta, se presentó suficiente evidencia para condenar a Bossetti. En el verano de 2016, fue sentenciado a cadena perpetua, y sus abogados no lograron revocar el fallo. Curiosamente, al día siguiente de conocerse el veredicto, su esposa lo visitó en prisión y confesó que ninguno de sus 3 hijos era biológicamente suyo, admitiendo que había mantenido relaciones con varios hombres. Además, se supo que el tercer hijo de Esther tampoco era de Giuseppe ni de su esposo legal, sino de otra persona. Desde entonces, Bossetti permanece encarcelado, pero la enigmática conexión de Silvia y su sangre sigue causando inquietud entre quienes siguieron el caso. Para algunos, estos detalles son tan sospechosos que llegan a cuestionar la culpabilidad de Bossetti y plantean la posibilidad de que haya sido acusado erróneamente, sugiriendo incluso que la evidencia de ADN podría haber sido manipulada. Sin embargo, este caso, uno de los más mediáticos en la historia reciente de Italia, fue analizado exhaustivamente por expertos de renombre, reduciendo al mínimo las probabilidades de un error judicial. Comparte tu opinión sobre esta intrigante historia en los comentarios. Y si disfrutaste el contenido, no olvides dar like y suscribirte. Gracias por acompañarnos.